Gaspar Llamazares es uno de los pocos políticos que son médicos, está aquí en el Congreso y fue de los pocos, Gaspar, que dijiste que las cosas se estaban haciendo mal. ¿Cuándo empezasteis a quejaros de que esto no se estaba haciendo como se debía? Cuando se anunció la repatriación del primer sacerdote, ya dijimos que para una enfermedad que no tiene tratamiento ni vacuna, una repatriación en el periodo infectivo era un error y por tanto que iba a provocar una situación complicada. Luego, cuando supimos que además el gobierno no había puesto en marcha los mecanismos necesarios en materia de salud pública, pues aún peor, ¿no? Y hemos visto las consecuencias. Habéis pedido información, Gaspar, me decías, ¿ha habido informes técnicos que avalen esa decisión de la que vamos a hablar ahora, de repatriar a las dos personas que luego fallecieron en España? ¿Sabéis si existen esos informes? Yo los he pedido, pero estoy convencido de que no hay informes técnicos, porque nadie responsable de salud pública puede respaldar una repatriación de una enfermedad que tiene alta letalidad, que no tiene tratamiento y que además esa persona infecta, ¿no? O sea que, digamos, eso no lo puede respaldar nadie de salud pública. Y si además a ello se suma que cuando llega a España, en las 24 horas de llegada a España, se cambia de hospital, primero era La Paz, luego cuando en La Paz dicen hay que hay 1000 personas aquí, no se puede trasladar aquí, entonces se improvisa el Carlos III, se vuelve a rehabilitar el Carlos III, pues entonces ya, digamos, el desbarajuste aumenta. Pero sabes que hay un debate con que decir que no se debía repatriar a dos ciudadanos españoles que estaban a punto de morir, eso también genera controversia. Tú desde el principio te opusiste, dijiste que no tenían que venir, y eso también desde el punto de vista humanitario, puedes decir tienen que venir, pero desde el punto de vista de salud pública ya no es, digamos, únicamente la protección de esa persona, sino es la protección de las personas del entorno, de los sanitarios y también la protección del país, que la infección no pase al país, y por tanto es un criterio diferente, no es un criterio que le falte compasión, pero es un criterio que tiene en cuenta el interés general, y en ese caso el criterio de salud pública era no repatriar, y mucho menos repatriar sin tener condiciones, y lo que hemos visto es que no teníamos condiciones. A eso voy. ¿Se podía haber hecho con condiciones? Es decir, podrían haber venido a España y que hubiera habido una manera de controlar lo que después hemos visto que no. Por supuesto, si se hubiera tomado una decisión planificada y no improvisada. Pero la decisión fue improvisada, se tomó en 24 horas esa decisión de repatriar y se tuvo que improvisar el protocolo, se tuvo que improvisar el centro de referencia, se tuvo que improvisar prácticamente todo, ¿no? Y yo creo que eso, la mezcla de una decisión errónea más la falta de garantías, es lo que ha provocado un desastre. Yo creo que es un desastre. Somos el primer país que tiene en Europa una infección de ébola. Eres uno de los diputados combativos en el tema sanidad, porque eres quien, digamos, está liderando el tema, no solo en este caso del ébola dentro de la Comisión de Sanidad del Congreso, sino en otras ocasiones. Es una pregunta casi de datos. ¿Cuántas veces habéis pedido en este tema que comparezca la ministra Mato vosotros? Pues prácticamente desde el mes de agosto en varias ocasiones. Cada poco tiempo que teníamos la oportunidad pedíamos la comparecencia. La decisión del gobierno fue rebajar la comparecencia y traernos aquí a la directora general de Salud Pública, y la ministra Mato todavía no ha comparecido, compromete su comparecencia, pero dudo mucho que lo haga de manera inmediata. Igual que el próximo martes se convoca un pleno extraordinario para el tema de Radiotelevisión Española, yo creo que bien estaría que se convocase un pleno extraordinario en vez de para nombrar al nuevo director, para debatir con la ministra un caso como este. Para la gente que no sabe cómo funciona muy bien el Congreso, ¿cómo explicas la cantidad de información que dices que has pedido, los informes técnicos, muchas otras cosas al gobierno, a los responsables de estas decisiones? Has pedido mucha información. ¿Cómo explicas la respuesta? ¿Qué es silencio? ¿Es no te la damos? ¿Qué hay al otro lado? La respuesta va desde el silencio a la elusión en la respuesta, a plantear respuestas genéricas, a dilatar los plazos y darte la información cuando ya la cosa ha pasado. Bueno, son los mecanismos habituales de los gobiernos, pero en este caso hay un silencio espeso sobre este tema, pero yo creo que el gobierno es consciente de que ha metido la pata y de que las cosas se le han ido de las manos, y que la actual ministra no puede dirigir la solución de la crisis cuando ha provocado la crisis. Hay quien dice no es el momento, lo dicen incluso partidos de izquierdas, bueno, el Partido Socialista, no es el momento de pedir dimisiones. Gaspar, vosotros lo habéis pedido. Quizá habría que solucionar primero el tema y luego decirle a Mato, váyase usted a su casa. ¿Qué tienes que decir a esa crítica? Es que yo creo que es simultáneo. Es decir, yo creo que no se sale de la actual crisis con liderazgo en el sector sanitario sin otra persona. Esta persona no tiene ninguna credibilidad en el sector sanitario.
esta persona y la Comunidad de Madrid, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el contrario, en el sector sanitario son objeto de confrontación. No van a liderar una salida técnica, profesional a esta crisis. Por tanto, necesitamos un líder para esta crisis, una persona diferente para esta crisis, al frente del Ministerio. El Ministerio en estos momentos no tiene cabeza. Cuando la ministra comparece, no responde, o cuando no comparece ante el Congreso de los Diputados, es que no hay cabeza, no hay liderazgo en el Ministerio. ¿Crees que se plantea dimitir la ministra? No sé, tú la ves por aquí, estamos en el Congreso por los pasillos. ¿Qué sensación te da? ¿Puede que dé un paso adelante o más bien hacia atrás? Yo creo que la van a tener que destituir. Creo que la ministra, si no ha dimitido ya por los casos que tiene en torno a la Gürtel, no ha dimitido ya por su pasividad, por ejemplo, en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, que hizo dejación de la competencia en el Ministerio de Justicia, si no dimite por eso es que ya no dimite. La ministra necesita ser empujada a dimitir.